Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver el tema de segmento de longitud dada. Para poder entender este tema de segmento dividido en una longitud dada, vamos a entender algunos conceptos muy fundamentales, como es el concepto de razón o de proporción. Para poder entender la palabra razón o la palabra proporción, simplemente tendremos que saber que eso significa hacer una operación matemática que es dividir. Por ejemplo, si nosotros dividiéramos 8 entre 4, eso nos da un resultado numérico de 2. ¿Qué quiere decir? Que el 8 es 2 veces más grande que el número 4. También, si lo tuviéramos, por ejemplo, al revés, si tuviéramos 4 dividido entre 8, el resultado, la mínima fracción de 8 cuartos, es lo mismo que un medio, o que si lo quieres ver, 0.5 en decimales. ¿Qué quiere decir este resultado final? Que 4 representa la mitad, o sea, 0.5 un medio, la mitad de 8. Entonces, dependiendo de cómo trabajemos una proporción o una razón, es como vamos a interpretar qué es lo que está sucediendo con el numerito de arriba. Simplemente tener en cuenta que el concepto de razón o proporción es lo mismo que efectuar una operación de división en todo momento. Entonces, para poder comenzar con el razonamiento de este tema, lo único que vamos a ejemplificar es lo siguiente. Vamos a imaginar el segmento AB, en este caso sin coordenadas, simplemente de esta manera. Imaginemos el segmento AB que es cortado por un punto P cualquiera. Por ejemplo, aquí colocamos ahí un punto y decimos que en qué proporción está siendo cortado el punto P con respecto al segmento AB. Entonces, lo único que tendremos que hacer es generar una división como la que hicimos hace un ratito y vamos a definir la proporción de esta manera. La distancia que va a ir desde el punto A hasta el punto P la vamos a dividir contra la distancia que existe desde el punto P hasta el punto B. Es decir, lo que estamos nosotros determinando es qué distancia existe desde el inicio del segmento hasta donde queremos determinar cuál ha sido su corte, desde aquí hasta este puntito P, y después determinar cuál es la longitud que existe desde el punto P hasta el final del segmento. Entonces, esta longitud que vemos aquí es la que corresponde desde A hasta el punto P, y luego de P a B es lo que corresponde en la parte de abajo. El resultado numérico que nos entregue esta operación, a ese resultado lo vamos a conocer como la razón o la proporción. Entonces, vamos a suponer una cosa. Imaginemos que el punto P es cortado a una razón de un medio. Por ejemplo, vamos a ver aquí, R es lo mismo que 1 entre 2 o 0.5, como sea. Regularmente, el error que se pudiera llegar a cometer aquí en primera instancia es pensar que como R vale un medio, este punto P cortaría justo por la mitad, pero no es de esa manera. Más bien lo que esto significa es que esta distancia desde el punto A hasta el punto P vale la mitad del segmento P hasta el punto B. Es muy importante comprender este pequeño razonamiento porque es el que nos va a dar la respuesta en los próximos ejercicios. Entonces, suponiendo que la proporción o la razón fuera de un medio, significa que esta distancia equivale a la mitad de toda la distancia que vemos aquí. Vamos a imaginar, por ejemplo, que la distancia que existe entre el punto A y el punto P es de 3 unidades, por ejemplo, y que la distancia que existe entre el punto P y el punto B es de 18 unidades. ¿Cuál sería el corte del punto P? ¿A qué razón o a qué proporción está cortando el punto P a todo el segmento AB? Para definirlo de esta manera, lo único que tendríamos que hacer es nos vamos a basar en nuestra formulita que acabamos de generar y lo que diríamos sería lo siguiente. La longitud AP, que sería la primera, es decir, 3 unidades, con respecto a la longitud P con B, que son 18 unidades, aquí tercera de 3 nos quedaría 1 y tercera de 18 que corresponde a 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la proporción o la razón del punto P con estas dimensiones es de 1/6. ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia, esta pequeña distancia, es 1/6 parte de toda la distancia que vemos desde P hasta el punto B.
Significa que esta distancia cabría 6 veces desde aquí hasta este lugar. También lo podríamos ver con otro punto, por ejemplo. Vamos a ponerle 5 y aquí vamos a ponerle ahora 20, por ejemplo. Si aplicamos el mismo razonamiento, podríamos entender que el punto P es cortado a una razón de AP, es decir, una distancia de 5 unidades, entre P con B, que sería una distancia de 20 unidades. Esto, al momento de simplificarlo, nosotros tendríamos que quinta de 5 nos queda 1 y quinta de 20 nos quedan 4. Entonces, estaríamos diciendo que el segmento A con P es una cuarta parte de todo el segmento PB. Significa que este cabría 4 veces aquí y pues obviamente por razonamiento tiene sentido. Entonces, esta es la forma en la que tendremos que hacer el cálculo de las razones o de las proporciones. ¿Cómo corta un punto P en una proporción a un segmento cualquiera, llámese AB o cualquier otro par de letras que podamos colocarles? También tenemos que entender que al momento de calcular proporciones, estas llevan un sentido. Entonces, pudiera ser en algunas ocasiones que el punto P no se encuentre por dentro del segmento. Pudiera ser incluso que lo encontremos por la parte de afuera, en una línea recta imaginaria, continua pero imaginaria. Podríamos imaginar lo siguiente. Vamos a suponer, por ejemplo, que la distancia que existe desde el punto A hasta el punto P, vamos a suponer que tenemos una medida de 30 unidades. Y luego el otro pedazo, el otro segmento es de P hacia B. Pero de P hacia B lo que estamos haciendo es que de P hacia B estamos yendo en sentido contrario, por lo que esta longitud la tenemos que tomar con todo y el signo que lo generaría. Entonces, en el caso del cálculo, nosotros tendríamos que desde el punto A hasta el punto P tendríamos 30 unidades, pero de regreso, como vamos en sentido contrario, vamos a suponer aquí 5 unidades. Entonces, 30 la dividimos entre 5 y eso nos da un valor de 6. ¿Qué significa esto? Que el segmento AP, este segmento desde aquí hasta el final, es 6 veces el segmento que vemos de este lado. Obviamente, pues si 5 lo multiplicamos por 6 veces, nos daría el valor de 30. Entonces, eso es lo que nos quiere decir y es muy importante tener el sentido. De hecho, aquí el sentido sería con signo negativo y entonces la proporción o la razón nos daría menos. Aquí solo tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una razón negativa, lo único que significa es que el punto P está en la parte externa del segmento AB original. Puede ser en la parte de aquí afuera, hacia la derecha, o también hacia la izquierda. Entonces, una vez entendiendo este razonamiento, vamos a definir entonces las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la proporción de un punto P. La fórmula que vamos a emplear para calcular la coordenada del corte del punto P, porque eso es lo que estamos encontrando, la coordenada del corte, es lo mismo que x1 más la razón o la proporción multiplicada por x2. Y en la parte de abajo vamos a tener 1 más la razón. También para calcular la coordenada en y, el razonamiento es prácticamente el mismo. Lo único que vamos a hacer es y1 más la proporción multiplicada por y2 sobre 1 más r. Estas son las dos fórmulas que vamos a emplear para calcular un segmento en una proporción específica, para saber dónde corta este punto P en una proporción específica a cualquier segmento AB. En el siguiente video vamos a comenzar con los ejercicios y vamos a ver cómo se determinan estas proporciones. Nos vemos hasta la próxima.